¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial del debate de hoy.es, en el que nos preguntamos ¿y ahora qué? En tiempos de crisis sanitaria, de confinamiento y desescalada. Yo cedo la palabra a José Ignacio Ver. Yo solo recuerdo que estos podcasts del debate de hoy.es están disponibles en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. José Ignacio, todo tuyo. Pues gracias, Pablo. Aquí seguimos, intentando acercarnos lo más posible al ¿y ahora qué? Porque nos dicen que las cosas van a cambiar, pero no sabemos cómo ni cuánto. Así que intentamos desbrozar un poco las zarzas gracias a los más experimentados periodistas, a los más influyentes creadores de opinión. Porque aquí hay muchas cuestiones en juego, pero nos centramos en lo que mejor sabemos, que es el periodismo. Hoy nos va a ayudar a charlar con nuestra invitada uno de los periodistas más brillantes de la generación de los 80. Esa que va camino de estar arrollada entre dos crisis. Periodista y abogado, combina un poco ambas facetas desde su actual puesto en Wolters Kluwer, donde se puede leer sus piezas jurídicas en El País y 5 días. Yo les digo que los despachos están muy pendientes de lo que él escribe y también se le puede escuchar en Radio Madrid de la cadena SER. Ese es el serio, por así decirlo. El otro tiene un perfil de Twitter que es imperdible, desde el que realiza el más divertido diario del confinamiento de la red. Pedro del Rosal, bienvenido. Hola, gracias. Y es todo excesivo, José Ignacio, te lo agradezco mucho. Pero no, es todo justo, es todo justo. Bueno, y me van a permitir un recuerdo personal un poco cursi. Era diciembre de 2006, eso lo sé porque lo acabo de revisar en la Wikipedia. Uno estaba en quinto de carrera y se murió Loyola de Palacio. Y como es lógico, la prensa publicó los correspondientes obituarios. Y uno se quedó impresionado ante el del diario El Mundo, que venía firmado por nuestra invitada. Eran todavía tiempos de ciertas querencias analógicas. De hecho, lo imprimimos y lo guardamos para tenerlo siempre como ejemplo de cómo se tiene que escribir un obituario. Es una firma de referencia en la crónica política que no hace ascos al costumbrismo, especialmente en sus textos de los sábados, y que conoce la comunicación política desde el otro lado del Palacio de la Moncloa. Además de leerla en El Mundo, sus opiniones sosegadas se pueden escuchar en los espacios más señeros de la cadena SER. Es Lucía Méndez. Lucía, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias, José Ignacio. Muy generoso eres. A ti, Lucía, la primera... ¿Nosotros lo mismo de ti o qué? ¿No te presentamos a ti? No, yo me doy por presentado. La primera pregunta es obligada, va al hilo del título de este podcast. En esta situación que estamos viviendo, Lucía, la pregunta es ¿y ahora qué? Pues mira, yo creo, José Ignacio, que en este momento si hay alguna enseñanza que debemos de sacar de esta gran experiencia que estamos sufriendo, es que hay que ser humildes. ¿Cómo vamos a saber lo que va a pasar? Es imposible. Yo sé que el ser humano necesita certezas. Yo soy la primera que me encantaría tener certezas, tener seguridades. Me encantaría que nuestras autoridades nos dijeran exactamente lo que va a pasar. Me gustaría saber cómo vamos a salir todos de esto, pero yo creo que es muy difícil pronosticar cómo va a ser nuestra vida. Yo sí creo que va a ser distinta. Creo que vamos a sufrir mucho los periodistas porque va a llegar una crisis que seguramente es una crisis que ya estaba alargada y que tiene que cambiar el modelo y que esto solamente ha hecho que acelerar, sobre todo en lo que se refiere a los medios convencionales, ¿no? Digamos, como en el que yo trabajo. Y desde el punto de vista desde el punto de vista generacional que habéis comentado, yo, fíjate, pienso en mis hijos. Mi hija mayor pues quizás sea un poco más joven que vosotros, pero no mucho más. Y yo pienso, nuestra generación periodística y nuestra generación, en fin, de ciudadanos españoles, jamás hemos tenido un contacto tan brutal, tan abrupto con la enfermedad, con la muerte y con el drama que estamos sufriendo. Y siento muchísimo, de verdad, que vosotros, que sois jóvenes, estéis teniendo esta experiencia tan horrorosa, tan horrenda, porque, bueno, nosotros vivimos algunas crisis, ¿no? Pues sí, en fin, la crisis, en fin, el 11S, el 11M, antes la crisis de los 90, que bueno, que había paro, que efectivamente los alquileres estaban muy altos también, pero jamás hemos tenido una experiencia emocional tan intensa como esta, tan brutal. No sé
qué resultado va a tener sobre la sociedad española y sobre todos vosotros este contacto tan directo, digamos, este entrar la enfermedad y la muerte en vuestra casa, ¿no? En vuestra vida, porque aunque no hayáis sufrido la pérdida de nadie cercano, seguro que conocéis a alguien que lo ha hecho y en todo caso los medios todo el día están, las noticias de los medios es enfermedad y muerte. Y bueno, si queréis luego, pues esto por lo que se refiere al asunto emocional, que a mí me parece muy relevante. El asunto económico creo que es todavía mucho más peliagudo, porque si miedo da lo que estamos pasando y lo que hemos pasado, todavía mucho más miedo da lo que nos espera en el futuro, solamente por algunos indicadores que ya vamos conociendo. Lucía, tú este sábado en tu último Asuntos Internos lo titulabas Confinado sin confín. Va un poco por aquí la siguiente pregunta sobre los confines, precisamente. ¿Tú crees que los cambios que se nos avecinan van a ser para siempre, en la medida que puede ser, o solo va a ser una coyuntura un poquito larga? Bueno, yo no creo que esto sea una coyuntura. Date cuenta que sí, yo creo que esto va a ser largo. No en el sentido de que, en fin, la adaptación económica y social a los cambios, pues se producirá, pero no sabemos exactamente cuánto durará. Yo no creo que esto sea cuestión de meses, ¿eh? Ni siquiera creo que sea cuestión de años. Si los niveles de paro en fin, y de desigualdad y de subsistencia son los que adelantan los organismos internacionales y los que se aventuran por parte de los servicios de estudios de los bancos, de las entidades financieras españolas, pues podríamos alcanzar incluso un paro que llegara al 30%, al veintitantos por ciento. Yo creo que esos niveles de paro como son van a cambiar las costumbres de esta sociedad. Eh, Creo que la vida nos ha puesto ¿cómo te diría yo? En fin, una valla, ¿no? Una valla a nuestra forma de entender y a nuestra forma de vivir. Seguramente yo creo que la gente va a ser más austera, creo que va a ser más austera, creo que se va a producir un parón en el consumo, sobre todo en el consumo de cosas que no son exactamente necesarias. Creo que esta lección, si la vamos a sacar, creo que la gente que pueda ahorrará, como hacían nuestros abuelos, nuestros padres, ahorrará por lo que pueda pasar, porque ahora ya ha pasado algo, ¿sabes? Antes la gente ahorraba por lo que pudiera pasar, ahora es que ya ha pasado. Ha pasado algo muy gordo, que todavía no estamos en condiciones de asumir del todo porque todavía no hemos salido a la calle. Es que no hemos salido a la calle. Hay un fenómeno, me acuerdo que lo decían en la Europa del Este, cuando la apertura, cuando cayó el muro. Yo estuve con mis hijos en Praga y nos lo contaba el guía, ¿no? Que sus abuelos, no sé si sus abuelos o sus padres, cuando se abrieron las tiendas de zapatos, ellos tenían solo unos zapatos. Cuando se abrieron las tiendas de zapatos los comercios, cuando se proliferaron los comercios, ellos no podían entrar a un comercio porque no entendían, no comprendían su vida psicológica se había hundido, sus costumbres se habían hundido. Ellos estaban acostumbrados a unos zapatos. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a muchos zapatos, a muchas cosas, a mucho consumo. Pero es evidente que nuestro nivel de vida va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho en general. No dudo yo de que algunos de los privilegiados pues, puedan seguir viviendo igual, pero yo creo que en general la mayor parte de la sociedad va a sufrir un parón en su nivel de vida y va a sufrir si la riqueza cayó en el 30% en la crisis de 2008, pues, y seguimos viviendo con esa pérdida del 30%, y los sueldos pues, son lo que son, pues nos podemos imaginar pues, cómo van a ser en el futuro inmediato, ¿no? Va a aumentar la desigualdad, van a disminuir los sueldos, las generaciones que ahora se incorporan al mercado laboral pues evidentemente lo van a tener muy mal. Las generaciones nuestras, pues yo creo que después de los ERTE vendrán los ERES y si no al tiempo, o sea, creo que se tendría que producir un milagro y la única pregunta que vamos a hacernos es y la Unión Europea van a poder
digamos, compensar esa pérdida de riqueza y ayudar a la gente como en su día, en el año 8, ayudaron a los bancos. Cuando digo a la gente me refiero a los pequeños autónomos, a los pequeños comerciantes, a la gente que va a perder su trabajo. Lucía, José Ignacio y yo, que somos más o menos de la generación, salimos al mercado de trabajo en plena crisis. Yo empecé la carrera con Zapatero ganando las elecciones, pues súmale 4 o 5 años y ahí empezó la crisis económica. Yo creo que eso a nuestra generación le ha marcado la forma de ejercer el periodismo en la medida en que tener silla en una redacción era bastante importante y hemos pasado por condiciones laborales muy bajas, condiciones profesionales probablemente de menos rebeldía que en otras épocas. Yo quería preguntarte cómo crees que va a afectar, porque dos crisis tan seguidas que van a repercutir en las condiciones de los medios de comunicación, ¿cómo crees que puede afectar esto a lo que es una redacción y luego al final que es a la manera de informar? Pues mira, ya os he dicho antes que me da mucha pena que tengáis que pasar por esto, porque realmente vosotros no habéis vivido nada, no habéis vivido una situación que no se llame crisis. Es decir, vosotros habéis nacido a la vida adulta, de hecho no habéis pasado un periodo de normalidad, a lo mejor cuando erais pequeños un poco, pero una vez que digamos que habéis adquirido la condición de ser adultos y de vivir por vosotros mismos, toda vuestra vida se resume en la palabra crisis. Yo no sé si cuando tengáis a lo mejor 50 años o 60 llegará la normalidad. Yo francamente lo dudo, ¿no? Porque creímos que iba a llegar, de alguna manera, estábamos en un periodo en el que creíamos que la crisis de 2008 estaba, ¿sabes? Se estaba alejando de nosotros, ¿no? O sea, de alguna manera estábamos un poco como despertando a eso de, bueno, menos mal y tal, y ahora viene este golpe tan grande, ¿no? Yo creo dos cosas. Que, primero, tenéis una ventaja en relación con nosotros, que es que estáis mucho más preparados para el entorno en el que os vais a tener que mover. Es decir, vosotros estáis preparados para este mundo, nosotros no lo estábamos, nosotros nacimos para la profesión en una redacción, fuimos primero auxiliares de redacción, luego redactores normales, luego un poco más y luego un poco más, ¿no? Digamos, hicimos una carrera convencional, digo que no puede ser en un periódico, puede ser en dos, puede ser en una radio, puede ser en dos, en una tele o en dos, me da igual, pero nuestra carrera fue una carrera lineal, es decir, entramos ganando poco y acabamos ganando más. Entramos con una categoría muy baja y fuimos ascendiendo de categoría. En vuestro caso esto esto es imposible. Es decir, no hay un caso en este mundo, ahora mismo, en el que tú puedas decir mi propio periódico, ¿no? Estoy en el mundo, primero soy auxiliar de redacción, luego redactor, luego tal. Es decir, porque eso ahora ya no pasa. Primero, ya no hay aumentos de sueldo. Segundo, ya no hay progresión, digamos, de categorías prácticamente, ¿no? Y segundo, yo creo que ahora mismo hay una dispersión, ¿no? O sea, es como una feudalización de los medios. Hay medios más pequeños, ¿no? Y personas como vosotros que tienen que de alguna manera buscarse la vida. Buscarse la vida quiere decir lo que en la empresa se llama esto de emprendedores. Pues yo creo que ahora mismo los periodistas son un poco eso, ¿no? Es decir, emprendedores en el sentido de que tienen que aguzar el ingenio, tienen que echar la imaginación, tienen que valerse por sí mismos, no tienen la cobertura de un medio grande, como me ha ido a pasar a mí, ¿no? Pero yo siempre digo, pues claro, o sea, ir por ahí con la tarjeta del mundo es mucho más fácil, ¿no? Que una persona que tenga que ir, pues, en fin, de autónomo, que tenga un blog o que trabaje en un medio más pequeño, ¿no? Es decir, que tiene que buscarse la vida y que tiene que esforzarse mucho más. Por otra parte, vosotros, en un tecnológico, desde luego, estáis mucho más preparados que nosotros. Nosotros éramos personas, digamos que nuestro mundo era pequeño, nuestro mundo era muy pequeñito, muy analógico, lo conocíamos todos, lo controlábamos todo. Ahora vosotros tenéis más amplitud de miras, podéis moveros mejor por el mundo. Es decir, yo creo que esa es una ventaja adaptativa que vosotros tenéis para vivir, en fin, para desarrollarse en la profesión. Por otro lado, claro, esta dispersión pues no favorece en absoluto pues que haya
unas reivindicaciones, que haya unas asociaciones profesionales fuertes, que haya unos sindicatos que defiendan vuestros intereses. No hay nadie que defienda vuestros intereses en este momento. Esto es una realidad, esto es así. No hay nadie que lo defienda, los colegios profesionales no sirven para eso, no están destinados a eso, los sindicatos ya ni hablo. Por tanto, pues vosotros casi me podéis decir, pero sois casi como los riders, es decir, no tenéis a esos efectos ninguna cobertura colectiva, ¿no? Nadie que reivindique ni que defienda vuestros intereses. Esto es así, esto es a lo que os tenéis que... Por eso digo yo en fin, que me admira, porque yo, claro, yo no sé lo que... Yo ahora veo mi vida y digo, pues es que mi vida fue bastante fácil, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bastante fácil porque fue bastante lineal. A mí me costó trabajar, evidentemente, pues bueno, he tenido que trabajar y he tenido que... El periodismo es una profesión es como dice Pedro J., un sacerdocio, ¿no? Es una profesión muy entregada, son 24 horas al día, ¿vale? Pero yo no recuerdo este grado de decir, ¿cómo te diría yo? Y esta precariedad. O sea, yo esta precariedad no la recuerdo, de verdad. Palabra, no tengo conciencia de una precariedad tan grande en mi vida. Creo que nuestra vida ha sido siempre ascender y cobrar un poco más. Y lo vuestro, pues es muy difícil, porque de alguna manera yo veo muy difícil que vosotros, cuando lleguéis a mi edad, podréis cobrar lo que yo cobro. De verdad, lo digo en serio, ¿eh? O sea, Nosotros yo lo también, veo. nosotros también lo vemos muy Sí, pero difícil. es que es verdad. A mí me gustaría que fuera de otra manera, pero es una realidad. Lucía, has apuntado una cosa que me pone en bandeja, un tema que queríamos preguntarte. Dices, supone ir con la tarjeta del mundo por delante. Ahora mismo el periodismo está en su propia crisis, que ya venía de antes de la del COVID-19. Sí que nos gustaría saber, tú que trabajas en una gran cabecera, si crees que es el momento de las grandes cabeceras. Va a haber una crisis que va a afectar al periodismo más que a otros sectores, eso no es nuevo y, como hemos comentado antes, no es la primera vez que ocurre. ¿Crees que las grandes empresas periodísticas van a tener músculo suficiente para dar la batalla frente a las redes sociales y los mensajes que llegan por WhatsApp y toda esa información confusa ante los tiempos inciertos que se avecinan? ¿Es el momento de las grandes cabeceras de prestigio? Yo lo que veo en este momento es que quienes más vamos a sufrir somos las grandes cabeceras. Primero porque llegamos a esta circunstancia, a este drama y en una situación ya muy débil, ¿no? Es decir, con unas consecuencias de la crisis de 2008 terroríficas, con en fin, una tormenta perfecta de crisis tecnológica, crisis financiera, crisis económica y crisis de modelo de negocio. Todavía no habíamos encontrado la solución, salvo el New York Times, que es un milagro. El resto no hemos encontrado una manera de monetizar que se llama nuestros contenidos en la web. Por tanto, yo creo que esa debilidad con la que llegamos, en fin, es como te diría yo, en fin, como las personas que tienen riesgo es decir, tienen baja inmunidad, ¿no? Bueno, pues las empresas periodísticas convencionales, los grandes medios, estaban inmunodeprimidos en ese sentido, ¿no? Con muchos problemas de ingresos, muchos problemas financieros, problemas profesionales. Y esto yo creo que va a ser un poco una especie de puntilla, ¿no? Que nos van a dar, creo que somos los que más vamos a sufrir. Creo que vamos a sufrir nosotros más que los medios pequeños, creo de verdad. No conozco el caso de las televisiones, pero bueno, yo creo que ahora con la cobertura que hay y las grandes audiencias, pues igual no lo van a pasar tan mal. En nuestro caso vamos a sufrir mucho. De hecho, todas las grandes cabeceras están poniendo en marcha ya sus expedientes de regulación de empleo temporal. Que por otra parte nos van a afectar a todos, las grandes, las pequeños, los directores, los jefes, los no jefes y los ejecutivos de las empresas. Ahí sí que, fíjate, en este caso por primera vez es verdad que vamos a tener que sufrir todos y el dolor va a llegar a todos. Yo creo que nuestras cabeceras han perdido una gran capacidad de influencia. Desde luego en los años 80, 90 era nuestra época gloriosa en la que todos los días marcábamos la agenda política. Eso está muy lejos ya de suceder. Creo que además la cuestión de las redes sociales, digamos que nos ha semi-emborrachado en el sentido de que somos nuestros contenidos son muy deudores, demasiado deudores de las redes sociales, lo creo de verdad. Por tanto, nuestro estilo viene marcado no por lo que nosotros hemos
sido ni lo que somos, sino por lo que nos están obligando a ser las circunstancias. Y además creo que en los últimos tiempos, en los últimos años, se ha producido un incremento exponencial del periodismo, activismo político partidario. Y creo que eso está desgastando nuestro prestigio, sin lugar a dudas. Y bueno, yo digo siempre que me pregunto cómo el público va a discriminar entre los periodistas del corazón, los del hígado y los políticos. Si estamos todos en los mismos sitios, si nos sentamos todos en las mismas mesas, ¿en qué me distingo yo de los periodistas que se dedican a otras cosas? No voy a citar nombres porque no es necesario. Pues era justo lo que te íbamos a pedir, que nos citaras algún nombre, si nos podíamos orientar un poquito. Bueno, hombre, yo creo que, y me duele decirlo porque yo tiendo a ser una persona, intento ser una persona muy seria. Incluso hay veces que hay gente que me dice que soy demasiado seria, ¿no? No me gustan las frivolidades, ni en el mundo periodístico ni en ningún otro. Y creo que en esta pandemia tenemos un ejemplo que nos podría hacer reflexionar a propósito de esto que estamos hablando, el culebrón este del que se aprovecha Telecinco, que aprovecha todo, ¿no? Como los Matanza del Cerdo, se aprovecha todo, en el que se mezclan periodistas que supuestamente intervienen por la mañana en un programa de tertulia política y por la tarde son noticia por su vida sentimental. Bueno, en fin, yo cuando era joven, queridos amigos, cuando era joven también había periodistas famosos, ¿sabéis? Había periodistas famosos que salían por la tele y que se hablaba de su vida y que eran conocidos y salían en el Ola. Pero bueno, a ver, eran periodistas, Juan Luis Cebrián, Pedro J. Ramírez, bueno, quiero decir que, en fin, pues de alguna manera las celebrities entonces eran Isabel Preller y Miguel Boyer, y ahora son una tal, no sé cómo se llama, Alexia, bueno, yo creo que no hay las cosas han cambiado mucho, yo no voy a calificar cómo han cambiado, ¿no? Pero lo que sí digo es que ahora hay periodistas, cualquier periodista ahora cree que es una celebrity o un famoso, no sé, en fin, esto me tiene muy perpleja, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Yo como me parece que todo lo contrario a un periodista es alguien que quiere ser famoso, ¿no? Porque vamos a ser nosotros famosos, nosotros tenemos que contar las cosas que pasan y eso no tiene que hacernos famosos. Si quieres una celebrity, pues en fin, te hace otra cosa, te haces actriz o yo qué sé, no sé. No, esto sí, no estoy preparada. Yo probablemente soy ya, ya he llegado a mayor y ya en mi cerebro ya hay cosas que no puede procesar demasiado bien. Vamos a dar la vuelta a la pregunta. Ha habido exceso de frivolidad, pero seguramente podamos encontrar buenos ejemplos de cómo el periodismo está actuando de una manera responsable en estos tiempos tan complicados. Sí. Y lo que de las cosas, o sea, yo creo que el gran periodismo de estos días en los que vivimos, la grandeza del periodismo en este momento se ha demostrado en los grandes reportajes que han salido en todos los medios de comunicación, los locales, los provinciales, los autonómicos, los nacionales, las televisiones, en las radios, sobre el funcionamiento de los hospitales y la labor de los médicos y del personal sanitario y de la logística que trae a los supermercados la comida. Es decir, de verdad que ha habido reportajes, ha habido historias en ese sentido que honran, de verdad, que honran la profesión, que honran el periodismo y creo que no debe, eso no debe confundirse con el otro periodismo. O sea, de verdad creo que han aparecido cosas, informes, entrevistas con científicos, entrevistas con expertos, informes epidemiológicos muy importantes y que merecen la pena desde todos los puntos de vista. Lo que me duele y me alegra muchísimo que me hayas hecho esa pregunta, porque me duele que
digamos, la conversación pública, ¿no? Lo que está más chispeante de lo que todo el mundo habla en las redes es de los bulos y de las fake y de los rollos. Es decir, cuando verdaderamente hay otras cosas de las que efectivamente podríamos hablar, pero fijaros de qué qué es lo que es más famoso en este momento, de qué es la conversación pública, de qué va. Ojalá fuera del jefe de epidemiología del Ramón y Cajal, que es un tío estupendo y que habla fenomenal, y que tal, o de esa enfermera que le dio la mano a una señora que se estaba muriendo en la UBI, ¿no? Porque, oye, es que yo me acuerdo que las UBIs eran sitios sagrados y silenciosos. No sé, a lo mejor vosotros no habéis estado nunca en una o ni siquiera cerca, pero por fortuna, y ojalá tardéis mucho en hacerlo. Pero claro, ahora mismo las UBIs son sitios públicos en los que entran los periodistas, hacen fotos, los enfermos aparecen con sus cuerpos. Esto es un cambio absoluto y total en las costumbres, y yo creo que los periodistas en eso han tenido un papel, y un papel bueno, positivo e importante. Lucía, has mencionado antes el efecto de las redes sociales. Yo introduzco una pequeña reflexión. Pensábamos que la democratización iba a ser buena en todos los casos, y a mí hay una deriva de los medios, donde prima siempre lo emocional, donde prima la polémica, que creo que tiene mucho que ver con el efecto clic. Es decir, que si tú subes determinado comentario en redes sociales, se dispara determinado vídeo, y normalmente es lo de Merlos y no ese gran reportaje que decías tú, un reportaje médico que refleja cómo están trabajando los sanitarios. La pregunta sería doble. La primera es si crees que hay un arrastre más allá de lo que es el uso de las redes sociales, de los medios, sino que las redes sociales incluso están imponiendo una manera, por ejemplo, a un periódico de titular o a una televisión con que abrir su informativo. Y la segunda es si a ti te ha decepcionado ese feedback de la ciudadanía que nos ha dado las redes sociales. Sé que queda fatal meterse con la ciudadanía en global, pero a mí me parece que ha empobrecido el nivel de los medios. Pues mira, estoy convencida de todo esto que estás diciendo. Sí, 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 a todo sí. A todo lo que has dicho, sí. Sí. Los periodistas en España viven en una red social que se llama Twitter. Por tanto, son deudores de esos contenidos, y de verdad que hace poco hubo un informe de la asociación de la APM, de la Asociación Profesional de Madrid, de la Asociación de Periodistas de Madrid, que demostraba que los periódicos españoles son los que reflejan el contenido de Twitter los más en el mundo, solo precedidos por los de Venezuela. Digo, esto es lo que es. Es un informe que lo dice, podéis verlo en la página web que está. Con lo cual, yo creo que a esas preguntas que has dicho están contestadas con este informe. No hay más que añadir, es suficiente. Es decir, somos efectivamente nosotros los periodistas en España y los periódicos en España somos exactamente, replicamos el contenido de esa red social. Y por supuesto, naturalmente, que nuestros titulares son deudores del escándalo. Y por supuesto que hemos caído en la tentación de adorar el becerro de oro, que ya sabéis lo que pasó a los judíos cuando abandonaron Egipto y fueron a la tierra prometida, y empezaron a adorar el becerro de oro y les castigó Dios nuestro Señor, porque entonces nosotros estamos, yo creo que los medios nos hemos vendido un poco a ese becerro del oro y a tal. Hay en las redacciones hay máquinas que dicen cuáles son las noticias más leídas. En este momento nuestros jefes pueden monitorizar exactamente cuántas personas están leyendo el texto que yo escribo. Excuso decirte que hay textos que se leen mucho y hay textos que se leen menos, que no por eso son menos importantes ni menos noticia, pero que naturalmente los que priman, y desde luego, por supuesto, tienes que echar un vistazo a todas las webs de los periódicos generalistas, supuestamente serios, para ver cuáles son las noticias más leídas, y entonces ya todas esas preguntas te las contestas tú mismo porque tal. Luego, las respuestas, el feedback de los lectores. Bueno, yo me acuerdo que cuando empezó esto de hablar con los lectores, que Pedro J. era director del Mundo todavía, pues él nos dijo que teníamos que hablar con los lectores y tal. Y yo, Dios me perdone, cometí el pecado de soberbia de decir que a mí no me interesaba hablar con los lectores, que yo soy periodista
yo escribo las cosas, yo doy las noticias, algunas serán más noticias, otras serán menos noticias, algunas estarán mejor escritas, otras estarán peor escritas, pero ese es mi trabajo, es decir, informar. Entonces, lo que la gente piense me parece muy respetable, es fenomenal, pero a mí no me interesa. O sea, de verdad, no me interesan los elogios, no me interesan las críticas. Vale, pues que si me critican, que me critiquen, pero yo porque tengo que, oiga, perdone usted, pero ¿qué opina usted de mi trabajo? Oye, pues no, o sea, no, perdóneme usted, pero no tienen por qué. Es decir, que no es que no me interese, es que creo que no es cosa nuestra. Claro, excuso deciros ¿no? cómo ha evolucionado el asunto este de las respuestas de los lectores. Fíjate tú qué cosas pensaba yo, ¿no? Cuando se empezaba a abrir esto del feedback que se llama. Bueno, yo lo que te puedo decir, y te aseguro que eso es así, y los que me conocen lo saben, y por supuesto mi familia lo sabe, yo nunca jamás leo las respuestas de ningún lector, ni en el periódico, ni en las redes, ni en ningún sitio. Nunca, nunca. Ni los elogios, ni las críticas. Es que creo que los elogios atontan a los periodistas, creo que las críticas te pueden llevar a hacer lo que la gente que le da la gana y en ese sentido no eres libre. Tu capacitación profesional te tiene que llevar a ser libre para enfocar tus historias, para contar tus historias según tú las ves. Esa es tu profesionalidad. No tienes que adaptarte a los intereses de fulanito de tal que te ha escrito desde Toledo y que resulta que es un tipo que, en fin, pues que no tiene otra cosa que hacer que ponerse a insultar y que te cuestiona tu independencia, que te cuestiona tu forma periodística de hacer. Pues oiga, me parece estupendo, pero yo no tengo por qué hacerle caso a este señor, que no es periodista, que sabe Dios a qué se refiere y que además todas las opiniones son iguales. O sea, igual da lo que diga un catedrático de Constitucional que lo que diga un señor que no ha leído un libro. Bueno, pues es que yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces yo, para preservarme, intento preservarme. Ojo, tampoco quiero decir, no siempre lo consigo, quiero decirte que hay veces, porque no se puede, es decir, yo no leo por mí misma, pero siempre hay algún piadoso que te hace llegar las cosas, claro, ya sabéis, ¿no? Ay, mira lo que ha dicho tal, mira imposible, no te puedes sustraer a eso porque tú no vives exactamente en un iglú, en una cueva, es decir, y viviendo en este mundo, pues siempre hay compañeros que te dicen, vaya la que se ha montado, tal cual. Yo, de todas maneras, no siempre lo consigo porque no te voy a decir que a mí no me afecten las cosas, sería una tontería y una soberbia por mi parte, que claro que me afectan, pero precisamente porque me afectan, procuro no leerlas. Bueno, Lucía, cuando te citemos en Twitter y esté listo este podcast, sí que retuiteanos, que te lo agradeceremos Bueno, mucho. para bien sí, para bien. Yo las cosas, las buenas obras las retuiteo y los estudios sobre la desigualdad y la pobreza también, las buenas reportajes también, pero bueno, no me gusta mucho estar ahí porque me perturba mi equilibrio. José Ignacio, yo solo quería añadir una cosa. Si me dejas a esto que decía, Añade, por Dios. Podemos entender, por ejemplo, que la televisión, cuyos ingresos dependen del nivel de audiencia, se vendan un poco más a esto, pero mi impresión es que los medios, la prensa se ha acercado mucho a las redes sociales y al éxito del clic sin que el clic le reporte realmente una rentabilidad. Y eso ha bajado el nivel de la prensa y ahora le vas a pedir al lector premium que te pague una suscripción cuando se encuentra una prensa en un nivel bastante bajo. Es decir, ha habido cierto disparo en el pie, en mi humilde opinión, de lo que es la prensa escrita, que debería ser probablemente una prensa de calidad, y ha bajado el nivel para tener éxito en las redes sociales y ahora quiere que le paguen cuando mucho lector cuestiona su calidad, ¿no? Bueno, yo creo que no te puedes olvidar de que hemos perdido a muchos periodistas en este camino. Los seres nos han dejado las redacciones muy mermadas en cuanto a producción de contenidos, ¿no? Y eso, o sea, parece que no, eso se nota muchísimo también en las redacciones. Bueno, Lucía, vamos a atacar un tema que ha estado diseminado durante toda la charla, pero vamos a atacarlo de frente. El periodismo de opinión ante esta crisis, ¿crees que le ha pillado un poco dormido porque estaba acostumbrado a la política pura y dura y que ahora va a tener que estar más preparado a la hora de opinar y que por lo tanto se va a notar quién se prepara y quién toca de oído? Y por otro lado, que también ha aparecido a lo largo de la charla, la siempre controvertida figura del tertuliano, que se ha llevado, no la peor parte, pero bueno, sí una porción considerable de la crítica, haciendo comparativas con sus opiniones de antes y con las de ahora, el famoso solo es una gripe, condicionamientos políticos. ¿Tiene arreglo la figura del tertuliano y qué va a pasar con el periodismo de opinión?
Pues mira, yo he tenido en fin, en este encierro y en el drama que está viviendo el país, he tenido muchas veces la sensación, una sensación de ser un poco parásito, ¿no? Porque eh, las, las, nuestra actividad ha sido considerada esencial, ¿no? Por parte del estado de alarma, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto nosotros somos esenciales? ¿Hasta qué punto somos necesarios, ¿no? Bueno, necesarios y esenciales será la gente que está informando efectivamente en primera línea de cuál es lo relevante de esta crisis, de cuál es el nivel de sufrimiento y de dolor de la sociedad, pero de verdad las opiniones políticas en este momento son esenciales, son relevantes. Yo me lo he preguntado con frecuencia estos días. Yo hoy mismo, es decir, en estos días mismo tenemos un ejemplo, ¿no? Es decir, ¿yo cómo voy a opinar sobre estudios de seroprevalencia, sobre el impacto del coronavirus, sobre los efectos que produce en el cuerpo, si yo no sé nada de esto? Si es que no sé nada de esto. Pero es que yo cómo voy a pensar, yo cómo voy a considerar si es bueno o malo el plan de desescalada del gobierno. ¿Alguien me puede explicar cómo puedo yo opinar de eso? Yo no puedo opinar de eso, porque yo no sé de eso. Es decir, yo puedo opinar de lo que políticamente quieren o no los partidos políticos. Puedo opinar de un debate parlamentario, puedo opinar de una ley, pero ¿yo cómo voy a opinar de cómo tenemos que volver otra vez a la vida normal si yo no conozco ni el estado de la enfermedad, ni cómo se producen por eso, por ejemplo, a mí me pareció, francamente, os lo digo, me pareció muy inconveniente y a algunas personas se lo comenté, muy inconveniente que al pobre Lorenzo Milá le convirtieran en una persona de referencia porque dijo en una crónica que esto era como una gripe. No tuvo en la culpa, quiero decir, él dijo lo que dijo, pero convertir a un periodista, como se lo convirtió a él, en una referencia sanitaria, social, esto fue terrible. Es decir, este detalle me pareció, porque es que esto le han hecho una faena a un buen periodista, a un gran periodista, le hicieron una faena. ¿Quién le hizo esa faena? ¿Quién se la hizo? Pues los políticos, los propios compañeros. Es decir, no podemos hacer eso. O sea, no podemos convertir a los periodistas en la referencia de una crisis de salud pública, ni de una crisis sanitaria, porque nuestras opiniones no tienen relevancia, porque no somos expertos. Tenemos que dejar hablar a los expertos. Esto, en términos generales, a mí me da siempre un poco de bochorno, ¿no? Porque, claro, asumir que una crisis sanitaria también es una ocasión de aprovechamiento partidario político, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? A mí esto me produce verdadera vergüenza. Me parece es que no puedo comprenderlo desde el punto de vista moral. O sea, ¿cómo una tragedia colectiva tan brutal, con tanto dolor, que aventura una crisis en la que todos vamos a sufrir, en la que el país va a entrar en una especie de ruina como después de una guerra? ¿Cómo va a ser eso una manera de aprovechar políticamente qué? Pero si nos vamos a hundir todos, esta cosa de pues que se hunda Pedro Sánchez, oiga, pues sí, que se hunda Pedro Sánchez me da igual, pero es que el problema es que si nos vamos a hundir todos, ¿cómo vamos a actuar políticamente? Como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo vamos a seguir diciendo las mismas cosas que decíamos antes de que esto pasara? Es que esto lo cambia todo. Es que nos hemos pasado los últimos 10 años, no más, desde las Torres Gemelas, desde el 11S, diciendo que el mundo había cambiado y no sabíamos hasta qué punto. Nos esperaba todavía el verdadero cambio. Esta es la verdad. Y lo tenemos, y esto tiene que servirnos para que seamos un poco más humildes y un poco más piadosos con yo, por ejemplo,
en este estado de alarma en el que vivimos, en esta cantidad de todos los días con las estadísticas de muertes, de enfermos, de infectados, los problemas que ha habido en los hospitales, los dramas del personal sanitario que se ha infectado, todo esto, yo estoy segura de que cualquier gestor político, de cualquier partido político, esto no es agradable para nadie. Cualquier gestor necesariamente tiene que intentar hacerlo mejor. Es decir, creo que la intención no se puede discutir, pero me parece que sea del PSOE, del PP, vamos, te digo, hasta Torra, fíjate tú, que, en fin, que es una persona que no nos merece, digamos, demasiado respeto, ¿no? Por su trayectoria. O sea, yo creo que los gestores que en este momento les ha tocado estar ahí, quieren lo mejor y hacen lo mejor. Y si se equivocan, no creo que se adrede. Es decir, creo que esto nos ha pillado de sorpresa a todos, lo acabáis de comentar, ¿no? Que creíamos que era una gripe y todo esto. O sea, nos ha pillado de sorpresa a todos. Y creo que en este momento los gestores públicos, las autoridades públicas, sean del nivel que sean, ayuntamientos, comunidades, gobierno de la nación, es decir, creo que se merecen es decir, ¿cómo te diría yo? Pues es decir, nuestra compasión de alguna manera, ¿no? Porque además estamos todos en el mismo barco, ¿no? Entonces no comprendo, no entiendo muy bien que los políticos y los periodistas y los analistas y la gente que, digamos, del mundo este que nos rodea, del pequeño mundo en el que vivimos nosotros, aprovechen una cosa tan bestial, tan brutal, como para sacar réditos políticos. No te quiero decir nada ya, yo no sé si es verdad esto que dicen, ¿no? Esto de que todo el mundo, todos los partidos están mirando las encuestas. Es que esto me parece, yo de verdad lo digo, o sea, te juro, no lo entiendo. O sea, me resulta imposible de entender. Pues Lucía, Sí. se nos quedan... ¿Puedo hacer una última pregunta? Hombre, Claro. por favor, Pedro del Rosal, ¿cómo no vas a poder hacer una última pregunta? Lucía, yo, por ir un poco más a elevar un pelín el tiro, ¿te parece que el periodismo, en concreto probablemente la prensa y pienso también en la radio, son empresas que no han sabido modernizarse? Es decir, que lo más moderno o aquello de lo que han presumido es de abrirse una cuenta en Instagram o de abrirse un canal en alguna red social y sin embargo no hemos visto una evolución del producto periodístico para adaptarse a los medios. Y esto enlazo con la reflexión que hacías antes de medios pequeños que con mucha menos capacidad, mucha menos inversión económica y menos gente están haciendo productos más atractivos o maneras más atractivas de hacer llegar la información. ¿Crees que ha faltado cierta innovación en los medios? Yo creo que esto sin duda, ¿no? En los medios convencionales donde yo trabajo, por ejemplo, que es lo que conozco más, nosotros básicamente seguimos haciendo casi lo mismo, ¿eh? Es decir, que nuestro sistema de producción, digamos, ha cambiado muy poco, ¿no? Es decir, seguimos teniendo periódicos organizados en compartimentos estancos, ¿no? En secciones. Tenemos los métodos de producción del producto de papel, la web, que es, digamos, una réplica un poco del producto de papel. Es decir, claro, no soy yo la que tiene que hablar porque yo no soy una persona moderna en el sentido de que yo no puedo presumir tampoco de conocer, ¿no? Los nuevos gustos ni lo que dicen ahora la nueva narrativa, ¿no? Las nuevas narrativas de los medios. Pero yo entiendo que lo que veo a mi alrededor efectivamente es que no hemos sido capaces de adaptarnos y creo que los medios pequeños tienen una mayor capacidad ¿no? Como los peces pequeños, ¿no? Se pueden mover, los medios grandes somos un poco transatlánticos, ¿no? Girar nos cuesta mucho y nos ha pillado en un momento de crisis muy gorda y no lo sé, no sé si esta situación que vivimos ahora será un poco el principio del fin, ¿no? Porque de alguna manera hemos ido vadeando, ¿no? Mediante despidos, reconversiones, renegociaciones de la deuda. Bueno, todo esto nos ha llevado a mantenernos un poco en stand-by, ¿no? Es posible que esta crisis produzca efectivamente el cambio que no se ha producido en este momento, pero en todo caso, yo creo que las generaciones nuevas de periodistas sí tenéis esa capacidad y entiendo que sois vosotros los que tenéis que cambiar los medios en este momento, ¿no? Nosotros ya podemos hacer poco en ese sentido, ¿no? Creo que sois vosotros los que vais a vivir en ese nuevo periodismo
que a lo mejor no es nunca nuevo, a lo mejor el nuevo ya está y es así, es esto lo que hay, no hay... Porque acordaros que los grandes gurús dicen, no, es que esto está cambiando hacia un modelo que no sabemos cuál es, pues a lo mejor no es ninguno, a lo mejor el modelo es en el que ya estamos y esto es lo que hay, ¿no? Pero en todo caso yo creo que sois vosotros los que tenéis que decidir cómo debe ser el periodismo del futuro. Nosotros ya ahí tenemos poco que decir, francamente. Pues Lucía Méndez, nos quedamos sin tiempo y es una pena porque se quedan en el tintero las polémicas periodísticas vividas estas últimas semanas, los ataúdes, el exceso de frivolidad, si le hemos dado más importancia al confinamiento, a lo mejor que era secundario respecto al drama sanitario, que era lo principal, el periodismo confinado, por ejemplo. Si ahora, por ejemplo, los que tenéis que hablar con unos y con otros para tener el background suficiente, pues gracias a estar en casa y hacerlo por videollamada, lo mismo incluso os cunde más. Pero por desgracia nos hemos quedado sin tiempo, Lucía, y lo único que podemos hacer es agradecerte infinitamente que hayas estado en este segundo ¿Y ahora qué? Porque ha sido un auténtico placer escucharte. Muchísimas gracias, Lucía. Pues muchísimas gracias a todos, un placer también para mí. A mí me gusta muchísimo aprender también de la gente joven, que lo sepáis. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lucía, y muchísimas gracias, Pedro del Rosal. Nada, a ti por la oportunidad. Gracias, Lucía, porque ha sido una charla realmente enriquecedora. Pues terminamos, Pablo Casado, el segundo ¿Y ahora qué? Pensando ya en el siguiente, para seguir explorando qué le espera al periodismo en los convulsos tiempos que nos dicen unos y nos dicen otros nos quedan por delante. Muy bien, pues yo solo hago la promo para terminar, que ya sabéis que estos podcasts del debate de hoy.es están en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y YouTube, y que seguimos, y que vendrán más programas de ¿Y ahora qué? Hasta la próxima.